Un afectuoso saludo a todos mis hermanos y hermanas de la comunidad católica pentecostés que hoy nos acompaña. Es para mí muy grato poder dirigirme a todos ustedes en esta semana, que es la semana más importante de nuestra fe católica. En este día yo quisiera invitarles a que en un momentito podamos hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo, sea Él quien se glorifique a través de lo que vamos hoy a tratar. Ven Espíritu Santo, ven promesa del Padre, y recíbenos en este día. Permítenos que hoy todo lo que se ha dicho, que todo lo que se ha actuado, que todo lo que se ha pensado, sea para tu honra y tu gloria. Ven Espíritu Santo y toma los corazones de todos los que estamos en este momento, en este lugar, conectados contigo, Señor, porque te buscamos a ti. Ven Espíritu Santo y utilízame como tu instrumento, pero sobre todo, Señor, utiliza siempre mi vida, pule mi corazón y permite que a través de esta prédica, Señor, seas tú mismo llegando a los corazones de las personas que te buscan y te necesitan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que contigo es Dios, vive y reina, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su compañía, por su participación. Yo quisiera empezar en esta noche, el tema de hoy se llama la negación de Pedro, pero yo quisiera empezar a abordar este tema conociendo un poquito mejor al apóstol Pedro. Y sobre todo, un pasaje que creo yo es el más importante en la vida que Pedro llevó al lado de Jesús. Les pido por favor que pongamos atención al siguiente video. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Bueno, ahora que regresamos, quisiera que pensemos un poquito antes de lo que nos narra el video. Como ustedes pudieron ver en el video, se refiere a la parte en que Jesús mismo le indica la misión que Pedro tiene. En este momento yo quisiera irnos un poquito más atrás. ¿Quién era Pedro? ¿Quién fue Pedro? Lo poco que conocemos o quizá lo mucho que conocemos de él, quisiera esta noche compartirlo con ustedes. Pedro, un hombre común y corriente, un pescador, un hombre casado, con poca instrucción en realidad. Él es la más ferviente prueba de que Dios no elige a los capacitados, a los entendidos, a los sabios, sino más bien Él capacita a quienes eligen. Pedro es una persona elegida por el Señor y capacitada, pulida, si así cabe el término, por el Señor. Dejó todo por seguirle a Él. Hemos dicho, ¿no? Pescador, hemos dicho casado. Entonces, cuando Jesús le llama y le dice, sígueme, él dejó obviamente su familia, dejó su trabajo para seguirle enseguida al Señor. Es uno de los primeros seguidores de Cristo. Yo diría también entre los últimos,
¿Por qué? Porque en la persona del Papa, del pontífice, del Papa Francisco, hasta el día de hoy contamos con la presencia de Pedro, ya que el pontífice es la persona, el sucesor de Pedro. Un discípulo franco y ferviente, con la confianza en su maestro. Él no tiene miedo de hablar con él, es más, él tiene deseos de aprender y de hacer las cosas que hacía el maestro. Uno de los amigos más cercanos de Jesús. Está presente en momentos muy, muy claves de la vida pública de Jesús. En los evangelios así lo narra. Es entusiasta, es obstinado, es impulsivo también. A él le recordamos, ¿no?, en ciertos pasajes de la Biblia en donde le dice al Señor, yo daré mi vida por ti, yo daré todo por ti. También en el momento de la transfiguración, ¿no?, cuando le dice, Señor, hagamos mejor 3 chozas aquí, quedémonos aquí, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Se permite hasta de cierta manera darle consejos al Señor. Esa es la confianza, ese es el grado de empatía que existía entre Pedro y Jesús. Y muy bonito, ¿no? Pedro no le conoce solamente cuando Jesús va a verle, sino ya le conocía desde antes, le conoce a través de su hermano Andrés, quien era discípulo de Juan el Bautista. Entonces ya sabían de la llegada del Mesías, ya sabían de la promesa del Salvador. Se convirtió prácticamente en el portavoz de los 12. Justamente lo que hoy veíamos en el video hace ratito, ¿no? Le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, con esa emoción del Espíritu Santo, le responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el que debía venir por nosotros. En otras ocasiones también le dice, explícanos la parábola. O sea, él se convirtió en el portavoz de los 12. Y como les decía al inicio, hasta hoy, el portavoz de toda una iglesia católica en la persona del Papa Francisco. Podemos ver que Pedro era del círculo íntimo de Jesús, de esos amigos en los que uno confía, de esos amigos en los que uno puede decirles, mira, haz tal cosa, y yo confío en que tú lo vas a hacer. De esos amigos que dice la Biblia, ¿no?, el que encontró un amigo, encontró un tesoro. Ese amigo se convierte en Pedro, ese amigo es para el Señor, Pedro. Como les decía antes, era de tal confianza, lo vemos también en ciertos milagros, en ciertas cosas excepcionales que ocurrieron, como cuando la resurrección de la hija de Jairo. Dicen que en la Biblia dice que a la habitación solo entraron 3 discípulos, entre ellos estaba Pedro. También le vemos cuando van a preparar ya la última cena en el Getsemaní. Jesús le encomienda a él y a Juan que vayan a hacerlo. Le da cargos importantes. Pero qué hermoso y qué grande es cuando vemos un Pedro que camina sobre las aguas. Cuando en esa tempestad ninguno se atreve a acercársele y piensan que es un fantasma, pero él, que conoce a su amigo, le dice, eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, claro, ven, camina. Y él con esa confianza, como un niño se lanza a los brazos de su padre, camina hacia Jesús y camina sobre las aguas. El único que se atreve a caminar sobre las aguas, ese es Pedro, el apóstol arriesgado, el apóstol de confianza, el apóstol que se arriesga, que confía, que aprende. Inclusive, cuando van a tomar ya preso a Jesús, de los que estaban con él, el único que se atreve a desenvainar la espada para defender a su Jesús, para defender a su amigo. Un Pedro grande, un Pedro que empieza de a poco, un Pedro que se atreve a dejarlo todo, familia, trabajo, por Jesús. Un Pedro que le dice, sí, Señor, yo te sigo. Un Pedro que le ofrece dar la vida por él. En esta noche yo quiero presentarles la importancia de Pedro en la vida de Jesús. Al punto que Jesús le dice, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. En la vida pública de Jesús le dan la misión muy, muy concreta y muy clara a Pedro, cuando le dice, más allá de todas las cosas que vivieron, más allá de todas las cosas que aprendieron, que hicieron juntos, más allá de todo lo que compartió con el maestro, Jesús le dice, yo te cambio el nombre y tú serás Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto está en Mateo 16:16. Y le dice, y mi iglesia, sobre ella los poderes de la muerte no tendrán autoridad, no la podrán vencer, y te daré las llaves del cielo para que lo que tú ates en la tierra, atado esté en el cielo, y lo que tú desates
en la tierra, desatado estará en el cielo. Le da total autoridad sobre la Iglesia Católica. Esa es la fe nuestra, la fe católica, que Pedro es el primer papa de la Iglesia y que los que le han sucedido son las personas que han venido detrás de Pedro, son los sucesores de Pedro, de esa piedra que está plantada en la Iglesia. Y cuando nosotros decimos una piedra, ¿qué se nos viene a la mente? Una piedra, algo sólido, algo firme, algo que no se va a mover, algo en donde tú puedes descansar. Yo me acuerdo cuando mis papás construían la casa, pusieron unas piedras bien grandes en los cimientos. ¿Por qué? Porque sobre esos cimientos se va a levantar esa edificación, esa casa, y va a resistir cualquier situación. Ese es Pedro, sobre quien el Señor le dice: sobre ti edificaré mi iglesia, sobre ti iré poniendo peldaño sobre peldaño, porque tú serás la base de esa iglesia. Una importancia tal que Jesús le da, porque él sabía que Pedro iba a estar hasta nuestros días en la persona del Papa, del Sumo Pontífice, pero en esa época le da total autoridad. Quizá fue mucha información, como dicen a veces los chicos, ¿no?, que no lo logró comprender, y no le da solo esa misión. Mientras yo preparaba esta prédica, miraba y leía, y más allá de todas las cosas que le encomendó, la más importante, ser la piedra firme de la iglesia, pero también le da otra en la noche en que toman preso a Jesús. Le dice: acompáñenme a orar. Claro, estaba Pedro y otros apóstoles más, pero a él le dice: acompáñenme a orar, quédense orando, velen conmigo porque tengo miedo de muerte. Yo ahí hoy veía que el Señor le da otra misión, otro servicio, otro ministerio también en ese momento, y que debemos comprender que todo lo que hacemos con amor es un servicio para el Señor, en las cosas pequeñas y grandes que hacemos en el diario vivir. En ese momento el Señor le dice: acompáñame porque tengo miedo de muerte. Es un servicio también el acompañar al que sufre. Es un servicio también muy importante el ayudar, el orar con y por el que sufre. Y en este día el Señor nos dice: este es Pedro. Quiero presentarles a Pedro, a la piedra de mi iglesia, en quien se asienta, en quien tiene la base de nuestra Iglesia Católica. En este día yo quiero transmitirles eso, que de ser un hombre común y corriente, de ser un hombre de poca instrucción, de ser un hombre que deja todo por seguirle a Jesús, valió la pena, porque Jesús le fue capacitando y le fue puliendo en cada cosa, en cada lugar que vemos, en cada pasaje que nos narra la Biblia, los evangelios, en donde vemos a veces un Pedro arriesgado, a veces un Pedro regañado también, en donde vemos un Pedro a quien Jesús le va moldeando, pero en donde vemos a un Pedro que ama entrañablemente a su maestro al punto de decirle: Señor, yo daré mi vida por ti. Y no solo lo dice, sino también en el momento decisivo, cuando le van a tomar preso a Jesús, él saca la espada y le defiende, como él quizás sabía hacerlo. Pero yo quisiera que en este momento pensemos, nos ubiquemos un momentito en aquel pasaje bíblico, en aquel momento de la historia en que Pedro caminó esos 3 años con el Señor, en que Pedro le miró, le vio todo lo que él podía hacer, los grandes milagros que Jesús hizo. ¿Y cómo él habrá pensado, no? Es el Hijo de Dios, él tiene el poder para liberarnos, para salvarnos. ¿Cuál sería la imagen que Pedro tenía de Jesús realmente? Porque yo no creo solamente que él pensaba que eran milagros, ¿qué podemos decir? Por el azar. No, era el Hijo de Dios. Entonces Pedro debió haber idealizado a su maestro y debió haber pensado que cuando llegue el momento, él iba a defenderles también y que iba a defenderse aún más. Sin embargo, vemos esa noche en el Getsemaní, yo digo, quizá no logró comprender bien las cosas, que por eso hasta se durmió, ¿no? Porque si él hubiese sabido todo lo que venía después, yo no creo que había tenido ni él ni los otros apóstoles esa capacidad de poder dormirse. Ahora yo les invito a que, una vez que hemos visto todo lo que, brevemente, todo lo que Pedro es, todo lo que Pedro fue y todo lo que llegó a ser, y la misión que Jesús le da, lo que él pensaba que Pedro llegaría a ser, pescador de hombres, eres Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Todo esta historia, todo este componente que es Pedro, ¿qué pasó con él? ¿Por qué lo recordamos más? No solo los católicos, sino los cristianos. ¿Cuál es la parte medular de la vida de Pedro que todos nosotros en cierto momento recordamos sin mucho esfuerzo de Pedro? Les invito en este momento a que leamos el pasaje bíblico para que podamos seguir en este análisis de Pedro, quién fue Pedro para Jesús y quién fue Jesús para Pedro.
Bueno, continuamos. Yo les había dicho que de todo lo que hemos aprendido, de lo que yo he aprendido de Pedro, muchas de las veces lo que más nos queda en la mente o por lo que más le identificamos, no es porque sea la piedra de la iglesia, no es porque estuvo con Jesús en tantas cosas importantes, sino es por la negación. Ahora les quiero dar lectura a la palabra de Dios en este momento para que podamos ver esa parte de la historia en este momento. Está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículos desde el 69 hasta el 75. Pedro niega conocer a Jesús. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera, en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: ¿también andabas con Jesús, el de Galilea? Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese también andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensaba yo mientras hacía esta prédica, mientras analizaba todo este tema de Pedro, en que toda su vida estuvo, su vida pública con Jesús, ¿no? Estuvo a su disposición, fue un amigo fiel, un amigo leal, fue un amigo de esos que uno encuentra realmente un tesoro, fue un amigo de confianza, confiable, fue un amigo valiente y valioso. Acordémonos, ¿no? Lo defendió hasta con espada. Pero cuando entendió que la liberación, que la salvación del pueblo de Dios no era por violencia, no era con espada, creo yo, se habrá sentido también un tanto frustrado, un tanto decepcionado, porque después de ver a Jesús hacer tantos milagros, hacer tantas proezas, con tanta sabiduría, con tanto poder y autoridad de lo alto, ver que ahora como cordero llevado al matadero. Y eso quizá fue un detonante, ¿no? Para que Pedro también en este preciso momento se resumiría el pecado de Pedro. Cuando más le necesitó su amigo, le negó. Y no una, no 2, sino 3 veces. Pensaba yo y decía, a veces nos pasa a nosotros también esas cosas. Sí, después de conocerle a Jesús, después de ver las proezas que el Señor hace en nosotros, y aún más de conocer ya la historia de la salvación, también le negamos. Y Jesús mismo, ¿no? En Mateo 26, 41, en estos mismos eventos, les dice: oren, estén despiertos, estén atentos, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Jesús ya les dijo, el Hijo del Hombre debe entregarse, debe sufrir, debe padecer. O sea, no es que no les avisó, pero pienso yo que era algo que su mente no lograba comprender. Si nos trasladáramos a ese tiempo de la historia, quizá ni nosotros lo lograríamos comprender. Ahora, yo lo que sí veo es que nosotros muchas veces hacemos lo que Pedro hace, pero tenemos una desventaja, porque han pasado más de 2000 años y nos conocemos del Señor. Entonces, pienso yo que sí nos parecemos a esa parte humana, frágil del apóstol Pedro. Pedro al menos le negó por temor a su vida, porque si al maestro le estaban apresando de esa manera, de esa forma tan inhumana, le estaban tratando como lo están tratando, como narran los evangelios, ¿qué iban a hacer con los que eran sus seguidores? Entonces él le negó, él pecó negando a Jesús, pero por temor a su vida, era debido a muerte. Pero nosotros, les decía, tenemos una desventaja y muy grande, porque le negamos a Jesús, no por temor a nuestra vida, pero sí por temor a perder quizá amigos, a perder quizá una posición, a perder quizá un negocio.
Y lo más triste en este caso, mis hermanos y mis hermanas, es que cuando negamos al Señor, cuando hacemos las cosas incorrectas, que sabemos que son incorrectas, estamos también fomentando algo que se llama corrupción. Y lo triste es que a veces nos indignamos tanto cuando vemos cosas de corrupción, cosas injustas, cuando vemos videos que denuncian, qué sé yo, agentes de tránsito que están recibiendo coimas, pero cuando a nosotros nos toca y actuamos de la misma manera, ahí también le estamos negando al Señor. Cuando por conveniencia no pago deudas a tiempo, cuando por mi comodidad fallo a las personas en mi palabra, ahí también le estoy negando al Señor. Cuando fallo en la confianza que la gente me brinda. Yo les comento en mi trabajo, muchas veces he visto personas ir y venir, pero he visto también personas aprovecharse de la confianza de los jefes. He visto muchas veces eso y me imagino que muchos de ustedes también. Y cuando abusamos de esa confianza, también le estamos negando al Señor. A veces solamente nos asustamos, ¿no? Por lo que vemos en las noticias, en la televisión, que se han robado las vacunas, pero cuando nosotros también aprovechamos de cierto cargo, de cierta posición, también le estamos negando al Señor en cosas grandes, en cosas pequeñas. Pero eso sí, no nos damos cuenta del gran daño que hace a la humanidad la corrupción, el pecado de negar a Jesús. Porque al no negarle a Jesús, lo contrario sería hacer siempre lo correcto, hacer lo que es honesto, lo que es transparente, lo que es legal. Sin embargo, nos permitimos, y es una pena, ¿no? En los países latinos, sobre todo, la mal conocida en Ecuador, la mal conocida viveza criolla que le dicen, tienes que ser vivo, pero no es así como el Señor quiere que nosotros vivamos, sino de forma correcta, de forma transparente. Cuando también nos negamos a acompañar al que sufre, también le negamos al Señor. Yo pensaba en este tiempo de COVID, ha sido tan propicio para servir y para ayudar y para acompañar al que sufre, para orar con el que sufre y por el que sufre. Sin embargo, muchas personas han tenido temor de contar que están contagiadas, temor de decir, sí, estoy contagiado. ¿Por qué? Porque la gente sí discrimina. Al inicio, me acuerdo, al menos hasta era una cosa muy, muy fea, que encima de que la gente estaba enferma, era discriminada por los demás. Entonces, también ahí nosotros estamos negando al Señor. ¿Y dónde quedan las obras de misericordia? Pero para mí, es ver por mí, es ver para que yo esté bien, para que no me afecte el sufrimiento de los demás. Y no nos damos cuenta que lo que por gracia recibimos siempre del Señor, por gracia debemos darlo, gratis. Otra razón que yo pienso por las cuales Pedro le negó a Jesús y que nosotros también cometemos siempre esos errores. Y es muy importante, ¿no? Pedro también actúa por impulso, cuando desenvaina la espada, cuando ahí en la tercera vez que le niega, en otra versión dice, y les maldijo. Entonces también actuamos por impulsos, a veces somos impulsivos, sí hemos escuchado esa palabra, a veces nos decimos convertidos y actuamos, verán, sí actuamos como convertidos, pero no reaccionamos como convertidos, actuamos como cristianos, pero no reaccionamos como cristianos. A veces hay cosas que sacan lo peor de nosotros, hay situaciones que sí nos hacen actuar mal, reaccionar mal. Claro que luego quizás nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, hoy no, yo no soy esa persona y pedimos disculpas, pero también son esas cosas las que debemos ir puliendo. A mí me sabe dar risa porque a veces hay gente que cuando uno va manejando se exaspera, pita, y sí me ha pasado, ¿no? Que a veces la gente hasta le lanza el carro, le van ahí hablando y todo, y cuando se van ya alejando, uno ve en la parte de atrás que dice, soy de Cristo. Miren, qué cosas más incoherentes, ¿no? Sabemos nosotros los católicos, los cristianos católicos, a veces decimos, tengo una tecla, y esa tecla no me toque. Yo debo reconocer que mi tecla era mi hijo. O sea, todo yo podía yo manejarlo y con calma y hacer las cosas bien, pero cuando me topaban al hijo se me salía la conversión. Es algo que el Señor ha ido puliendo en mí y es algo que el Señor me ha ido enseñando, que la obra es de Él, no es mía, que yo no soy salvadora.
que al igual que Pedro, debo ser piedra viva de la iglesia, pero que el Salvador es solo Él. Pero a veces queremos ser dioses, queremos ser salvadores de todo el mundo y queremos organizar la vida de todos y reaccionamos mal. Entonces, también es ahí a donde nos llama hoy el Señor a meditar y a reflexionar en lo que estamos haciendo. Y el tercer momento que yo observo en este pasaje, muy importante también, es que a Pedro también le faltó la oración. Vuelvo y repito, cuando hay situaciones o cosas que sacan lo peor de nosotros, nos hace falta orar. Y el mismo Jesús igual nos advierte, ¿no? Reaccionamos mal frente a ciertas circunstancias. Y no hay nada, mis hermanos y mis hermanas, que condicione de manera eficaz nuestros reflejos y nuestros impulsos como la oración. Creo yo que es lo único que puede realmente condicionarnos para bien. Porque en Mateo 5:44, el Señor este pasaje en donde les dice, si te dañan a una mejilla, indícales la otra, si te piden las sandalias, también entregales la capa. Bueno, si te tratan mal, pues no hay problema, pero hay una parte humanamente, creo yo, es imposible. O sea, te hacen una y yo al menos decir, no, pues ya me hicieron una, no vuelvo por otra. Pero humanamente somos así, pero el Señor que les dice al inicio, les dice, oren por quienes les persiguen, bendigan a los que les maldicen. Ahí está el secreto, oren, porque si no oran, no lo van a lograr por sus propias fuerzas. El Señor ya sabía eso, y si no oramos, si no le pedimos cada día que nos auxilie en las situaciones cotidianas, no vamos a poder por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, el Señor que es tan hermoso, que es tan bueno con nosotros y con Pedro también en su tiempo, ¿no? A pesar de la negación, a pesar de sus fallas y a pesar de haber vuelto al pasado, volver a pescar, el Señor le busca y le restaura en su servicio, le vuelve a encargar la gran misión que le dio, apacienta mis ovejas. Pero Pedro es un personaje muy interesante, verán, porque recoge todas nuestras fragilidades y nuestras emotividades, creo yo. Yo les decía, ¿no? Este Pedro que fue tan especial para el Señor, que en el momento preciso le niega. Y les he hablado en este momento de 3 cosas claves por las cuales nosotros actuamos peor que Pedro, no solo como Pedro, sino peor que Pedro, porque él defendía, era cuestión de vida o muerte, por miedo, por impulsos y por nuestra falta de oración. Hoy el Señor nos hace un llamado a entender qué es lo que estamos fallando, qué es lo que estamos equivocando en nuestro actuar. Y algo más que con esto les quiero dejar en esta parte del tema. Pedro es un personaje, les decía, muy interesante para nuestro caminar. Y hoy nos da un secreto, nos da una clave. Yo le decía al Señor, muéstrame, ¿qué más quieres que entendamos? Al final de la lectura que les hice, dice que Pedro negó ya incluso maldiciendo, se molestó incluso con las personas que le estaban culpando, ¿no? Pero dice, y en ese momento el gallo cantó. Y en ese momento él se acordó de lo que le dijo Jesús. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y entonces Pedro se acordó y salió, dice, y lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque su conciencia le pesó en ese momento. Hoy yo quisiera cerrar esta parte de la predicación con este mensaje. Es importante que dejes la viveza criolla de lado. Es importante que dejes de justificar las actitudes que a veces tienes. Es que como no me pagan lo suficiente, pues si hay imposibilidad de tener un extrita, pues lo hago. Es importante que dejes de creer que el más vivo es el que hace las cosas bien. Es importante que dejes de negar a Jesús. Es importante que seas en realidad misericordioso y solidario. Y para que eso tú lo logres hacer, es importante que puedas escuchar ese canto del gallo y que por ese canto del gallo puedas entender que hiciste mal. A Pedro le dio ese tiempo antes de que el gallo cante 3 veces. Tú y yo, ¿qué tiempo tenemos para entender eso? En alguna predicación anterior yo les decía que la vida es un guión, porque en las lápidas dice, en mi caso, ¿no? de 1976, guión hasta cuando el Señor me lleve.
¿Cuándo nos cantará el gallo para que podamos darnos cuenta de que fallamos al Señor, de que le hemos negado constantemente? No una, dos, tres veces, no, constantemente. Y que tenemos una desventaja aún más con Pedro, porque él no tuvo el caminar que nosotros ya tenemos. Él no sabe de toda esta historia que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿cuándo por fin vas a escuchar ese canto del gallo y entender que le estás negando al Señor? Yo de todo corazón, mis hermanos, mis hermanas, deseo que podamos escuchar ese canto, que podamos entender ese momento y que podamos en realidad en ese instante llorar amargamente el pecado que estamos cometiendo. Que podamos en ese momento realmente llorar nuestros pecados, porque de lo contrario nada va a pasar. De lo contrario, seguiremos cada Semana Santa, cada año, diciendo, sí, soy Pedro, sí, Pedro, que es la piedra de la iglesia, sí, Pedro, que fue el primer papa, le negó, sí, Pedro es tan parecido a mí por las fragilidades, por las limitaciones que como seres humanos tenemos. No, mis hermanos, en esta Semana Santa, en esta Cuaresma, en este día, el Señor te está diciendo, pero Pedro al final escuchó el canto del gallo, reconoció que falló y por eso lloró amargamente, porque la conciencia te hace llorar el pecado. Entonces, que el Señor nos regale la gracia de en realidad reconocer, identificar en qué momentos nomás le estamos negando al Señor y llorar amargamente nuestro pecado. No de lágrimas para afuera, no lágrimas de cocodrilo, tal como dice la palabra. En la oración, entra en tu pieza, en tu cuarto, y ora al Padre en lo secreto. Y luego nos da el Padre Nuestro, ¿no?, en esa parte del Evangelio. Y ahí cuando decimos, Padre, perdóname, así como perdono. Cuando no perdonas, también le estás negando al Señor. Hoy Dios nos está hablando, nos está diciendo, es importante que identifiques cuándo nomás le estás negando al Señor. Yo topé un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque es lo que en este tiempo más nos ha afectado como seres humanos. Porque en este contexto social y cultural también de Pedro, también se movían muchos intereses políticos, económicos, religiosos. Pero hoy, en nuestra vida, en nuestra realidad, en este 2021, ¿qué realidades estamos viviendo? ¿Qué contexto tenemos? Social, cultural, religioso también. ¿Y cómo nosotros en este contexto actual estamos negando al Señor? Hoy pidámosle la gracia de que nos permita escuchar ese canto del gallo, que no sea la última campanada, que no sea el final del guión, sino que sea hoy, en esta Semana Santa, en este día, que podamos identificar y reconocer cuándo le estamos negando y que reconociendo de todo corazón nos arrepintamos y lloremos amargamente nuestro pecado. Bueno, mis hermanos, para ir sintetizando ya y buscando cómo más podemos aplicar este tema de la negación de Pedro en nuestras vidas, yo les invito a pensar también en que el Señor nos ha concedido muchísimos dones, talentos, nos ha encargado también muchas misiones, al igual que a Pedro, al igual que a sus discípulos. Pero a veces cuando nosotros hemos fallado, hemos caído, es muy fácil la tentación de volver al pasado, tal como le pasó a él. Sin embargo, hay un salmo muy hermoso, el 139, en donde dice, Señor, ¿a dónde iré lejos de ti si tú me conoces, tú me examinas? ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Qué hermoso esto, porque el Señor te conoce, el Señor conoce tu vida, tu historia, conoce tus negaciones, conoce tus pecados. Por más que querramos escondernos, huir, alejarnos, es imposible que lo hagamos, porque cuando el Señor te llama para una misión, cuando el Señor te elige para algo, igual que a Pedro, por más que estaba nuevamente de pescador, el Señor le va a buscar. Y hoy el Señor también te viene a buscar a ti, me viene a buscar a mí. Y así, al igual que a Pedro le restauró en el servicio que le había encargado, le restauró en su corazón y en su vida, así también quieren esta semana restaurarnos a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Él no se cansa de nosotros. Y así como tuvo esa paciencia con Pedro de seguirle puliendo, de seguirle perfeccionando, así lo hará también con nosotros, hasta el día en que vuelva a buscarnos. Sin embargo, qué bonito, ¿no? El entender que debemos reconocer cuando le hemos fallado, llorar nuestro pecado, pero qué hermoso más aún
es decirle, Señor, quédate conmigo. Señor, no me dejes, porque solo no puedo, porque en cada momento del día te puedo fallar. La palabra dice, si el justo en el día peca 7 veces, o sea, el número perfecto. Pero nosotros, pobres mortales, que no somos justos, que somos pecadores, reconociéndonos pecadores necesitados de su gracia, qué importante es que cada día, en cada instante, en cada lugar, busquemos esa cercanía con el Señor, que nuestra vida sea cristocéntrica, que sea Cristo el centro de nuestra vida, que no solo pensemos en que debo un momentito en la mañana o un momentito en la noche dedicarle a la oración, a evaluar el día, no, que sea una constante en nuestro día el Señor. Yo les quería contar esto como testimonio, que me ha ayudado a mí muchísimo, porque sí, el Señor ha hecho una obra maravillosa en mi vida, una sanación a través de mi guía espiritual, cosas muy hermosas que el Señor me ha regalado a través de seguirle en la comunidad Pentecostés. ¿Cómo doy gracias yo a la comunidad Pentecostés por su presencia en mi vida? Porque ha sido el instrumento que el Señor utilizó para guiarme en este camino de ser un verdadero católico, de esforzarme por ser un verdadero católico. Y cuánto más no darle también gracias ahora, ¿no? Que a pesar de más de un año ya que vamos de pandemia, el Señor ha sostenido también a su comunidad como esa roca firme en nuestras vidas. Bendecirle al Señor porque se reinventa, se actualiza, hace las cosas nuevas, hacerles la invitación de paso para que nos sigan en redes, para que nos sigan en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, porque el Señor ha levantado servidores que se acoplan a las circunstancias, ha levantado servidores que se adaptan a las circunstancias, que ponen soluciones. Esos son los servidores de la Pentecostés. Mi salud y mi felicitación para todos ellos. Qué hermoso. Y sí, hacerles la invitación, porque miren, a pesar de la distancia, de las dificultades, de las limitaciones, de la digitalización, ha sido una bendición para nosotros la Pentecostés y continúa trabajando, pese a todo y con todo. Y hoy les decía, les quería comentar este testimonio que a mí me ha servido personalmente, porque es muy bonito cuando uno le empieza a seguir al Señor, ese amor primero del que siempre hablamos, es encontrar la estabilidad, la madurez en lo espiritual, pero es una tentación constante el luchar con los miedos que como seres humanos tenemos, el luchar con, ¿y ahora el qué pasará? El luchar con esas debilidades que también como seres humanos tenemos, esas reacciones que a veces no sabemos bien qué hacer o que a veces por tal o cual circunstancia sí nos motiva el miedo, la ira, y es difícil luchar con eso. Pero hoy les quiero comentar un testimonio que a mí me ha dado resultado. Escuché yo en una prédica de un sacerdote que él nos decía que ahora que estamos en este tiempo de digitalización, utilicemos todo lo digital para nuestro bien, porque Dios todo obra para bien. Y entonces él nos enseñaba que en nuestro teléfono le podíamos poner una alarma cada cierto tiempo del día, para que cuando suene esa alarma, nosotros nos recordemos de hacer una frase de contacto con el Señor y una foto también, ¿no? Que uno le pone ahí como fondo. Entonces yo lo hice y le puse la foto de Jesús y mi frase de contacto con el Señor cada que nos suena la alarma es como recordarle, Señor, yo te amo, estoy aquí, tú estás aquí, también me amas. Pero yo le suelo decir, mi Dios y mi todo. Y créanme que me ha servido muchísimo porque el teletrabajo, las circunstancias también que se dan en nuestro día a día también son bien complicadas a veces. Y pues en tiempo de matrículas, yo trabajo en un colegio, fue súper complicado el tema de matricular solamente online cuando estábamos tan acostumbrados a lo presencial. Y fue fuerte, fue un tiempo muy fuerte. Y en ciertos momentos ya perdía la paciencia porque tampoco es que uno sepa tanto de computadoras, de cosas digitales y aprendiendo, ¿no? Con susto ahí. Y ya en ciertos momentos ya perdía la paciencia. Y parecía que justo cuando yo iba a explotar, sonaba mi alarma y la imagen del Señor recordándome que Él está también en ese momento, que también está en control de ese instante. Justo cuando iba a responder mal a alguien o hacer alguna cosa que no, iba a negarle al Señor en esos pequeños detalles, el decirle más bien, mi Dios y mi todo. A mí me sirvió
por eso les comparto este pequeño testimonio. Y les recomiendo, ¿no?, el buscar. También hay otras ideas de poner en nuestros lugares donde pasamos más tiempo en versículos de la Biblia, cosas que te recuerden al Señor, para que cuando tú vayas a perder las luces te acuerdes a quién te debes, te acuerdes quién es Él para ti y te sea más difícil el negarle. Hablando de lo que es impulsos, ¿no? Que esta forma a mí me ha ayudado muchísimo. Pero ya hablando de lo que es el identificar las veces que le niego al Señor, el llorar mi pecado, hoy les quiero dejar con esta idea. Si tú quieres que así como Pedro, el Señor le fue a buscar y fue restaurado después de la resurrección, asimismo yo te invito, porque Jesús, que comenzó un día la obra en nosotros y nos dio una nueva vida y nos dio un nombre nuevo, así como a Él, ya no serás Simón, serás Pedro, te quiere seguir perfeccionando, quiere que vuelvas a Él. ¿Quieres ser restaurado? Pues no te pierdas mañana el siguiente tema, para que recibas esa restauración en las áreas de tu vida que te haga falta, y sobre todo para que seas restaurado en el servicio y en el amor primero. Eso, mis hermanos, comentarles, pedirles que hagamos el esfuerzo, que no nos quedemos con lo que vamos recibiendo cada día, sino que lleguemos hasta el fin de esta semana mayor, de esta Semana Santa, que realmente logremos arrancar del Señor esa bendición, esa restauración, que hoy más que nunca nos hace falta a nosotros y a nuestras familias. Muchas gracias por su atención, por su cariño, muchas gracias por su participación, y de todo corazón les envío un fuerte abrazo en Cristo y en María, y espero vernos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.